Y este es el podcast Detrás de Letras. Este podcast tiene un solo objetivo y es que nos cuenten la historia de cada uno de los títulos de los libros que leemos, de los que producimos, los que tienen las personas como sus libros favoritos. Y una de las cosas que más me apasiona es traer a los autores que escribieron. ¿Para qué? Precisamente para que nos cuenten qué había detrás de letras. Este libro no nos va a dejar indiferentes. Este libro se llama Desempleado, desmotivado y despedido. Este libro le rompe a uno las fibras porque habla de muchas cosas de cómo hoy en día tenemos que asumir en los desafíos de la empleabilidad, la identidad profesional y una cantidad de trampas que nos va poniendo la mente y las circunstancias y cómo gestionarlas. Y este libro lo hizo una amiga personal que empezamos con una historia muy linda como clientes, y es de esos clientes que uno dice, cómo quisiera que todos mis clientes fueran así. Yo podría decir que ella se comió el cuento desde el principio, y en el libro, como lo van a ver, no tiene ninguna duda de que así es. Así que de una, entrando en materia, voy a presentarles a Lucy Rolón. Mi querida Lucy, bienvenidísima. Gracias por aceptar esta invitación a este podcast. Hola, muy buenos días. Hola, pues nada, agradecida contigo, Johncito, por esta invitación tan especial. Gracias por este espacio, por presentarme y como lo dijiste, si llevamos años trabajando en muchas cosas, fuiste mi mentor y te admiro muchísimo y siento que esas herramientas que me dicen fortalecieron muchas competencias que quizás yo tenía guardadas muy atrás y este libro ha sido el resultado, pues, de eso que hemos venido trabajando. Impresionante, ¿no? Y mire que para todos los que nos están escuchando les voy a contar la dinámica. En mi lado A soy consultor de negocios, en mi lado B soy un escritor. No sé si aficionado o profesional, pero soy una persona encantada por la narrativa y no puedo desligar la narrativa de los negocios. Entonces empezamos como consultor, consultante, que teníamos unas inquietudes y era cómo darle la forma a un negocio. Pero no vamos a entrar ahí en materia porque es parte incluso de tu libro. Ahora, Ujú. semejante título, empecemos por ahí. ¿De dónde sale el título, Lucy? Bueno, ese título sale de una necesidad. Bueno, yo llevo alrededor de unos 15 años trabajando en talento humano. He ejercido los roles desde el auxiliar hasta la coordinación y juntos hemos trabajado lo que es el emprendimiento. Ese libro nace de esa necesidad, de esas situaciones, de escuchar historias de vida, de muchos casos en el tema del desempleado, porque me siento desempleado, porque vivo así, que debo ajustar en mi vida, ¿cierto? Porque pues yo soy el detrás de cámara cuando entrevisto a las personas y digo, ¿por qué hacen eso? No hagan eso, tienen todo, ¿sí? Entonces es ese detrás de cámara. El desmotivado es aquella persona que está trabajando y que tú no la ves feliz, ¿sí? Y así sea el trabajo más difícil, hay que estar feliz, hay que amar eso que tú estás haciendo, esa labor, ¿sí? Y el despedido es esa persona que lleva 15 años, anteriormente la generación pensaba es, ¿qué? A pensionar de esta empresa, a durar mucho tiempo, porque eso nos lo inculcaron mucho nuestros papás, pero desafortunadamente llegó un gerente, un jefe nuevo, ¿cierto? Y pues nada, sacó a toda la gente que lleva muchos años porque ya no tiene cosas nuevas para aportar, entre comillas, ¿sí? No estoy sesgando nada. ¿Y qué pasa? No había un plan B. Entonces, por eso son este título, eh, por la necesidad que he visto en el ejercicio que yo hago en el tema de talento humano. Y es que le das al clavo porque algo que está sucediendo hoy en día es la transformación de la relación laboral, ¿no? Tanto la relación de los empleadores, no solo con sus empleados, sino con los requerimientos. Ahorita cambian el hecho de que no se necesita necesariamente estar presente en una oficina, ¿cierto? De que su talento puede estar a miles de kilómetros de distancia, pero usted sigue aportándole a estas compañías y también las compañías entender cuál es el tipo de empleo, cuál es el tipo de perfil
Y vamos a empezar a hablar por acá. Tú trabajas desde dos áreas, vamos a llamarlo lado A y lado B. El lado A, tú le ayudas a las compañías a diseñarle los perfiles más adecuados para que vengan aquí a su nómina. Y ahí hay un problema impresionante cuando uno contrata mal a alguien. Y el lado B tuyo es la parte del apoyo casi que integral como psicóloga al empleado. Entonces, empecemos por aquí. ¿Qué le pasa a una compañía que no diseña muy bien el perfil que necesita? Bueno, llegaste a un punto muy importante. Tenemos muchos cambios a nivel mundial, no solamente las condiciones, digamos, salariales, sino la cultura de las empresas, ¿sí? Anteriormente se trabajaba pues más tiempo, hemos cambiado tiempo de horas de trabajo, se trabaja ahora muy de la mano el salario emocional. Entonces, que es importante que la empresa identifique claramente qué necesidades tiene, si ya está en un crecimiento, pues debo tener más talento humano para fortalecer ese proceso, ¿cierto? Pero debo diseñar un perfil. ¿Que es un perfil? Es de identificar qué funciones va a ejercer esa persona, cuál es su alcance y qué jerarquía va a tener. Por eso es importante diseñarlo muy bien, muy a la medida y desde un principio que esa persona tenga claro qué va a hacer en sus tareas y en sus roles, que haga match con su cultura, porque de qué parte todo eso, los valores organizacionales, del organigrama. Yo puedo tener la formación, puedo tener la experiencia, pero si mi cultura o mis valores no van adecuados a esa organización, pues no voy a poder hacer ese match, ¿sí? Entonces, eso trasciende más allá de un perfil de cargo o, ven, Lucy, necesito que me consigas un analista contable. Bueno, listo, ven, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que sepa la persona? ¿Qué software debe utilizar? ¿Qué año de experiencia? ¿Qué clientes va a manejar ese analista o qué tipo de cuentas va a manejar? Porque eso no es así nomás, sino muy a la minucia. Ahora, ¿de qué se trata tu empresa? No, mi empresa es ejemplo de producciones, de plástico, de financiera. ¿Por qué? Porque eso también me va a ayudar a identificar cómo debo conseguir esa persona. Entonces, es importante desde el principio tener claro y definir muy bien los perfiles, no solamente lo que te mencioné anteriormente, sino qué me hace esa conexión con esa persona para conseguir esa persona ideal. Y ¿sabes qué podemos evitar con eso? Costos, rotación, temas de exámenes médicos, dotación. Creo que eso es un dolor muy fuerte de hoy por hoy en las organizaciones. Cuéntanos cómo se nota cuando tú recibes un cliente que no tiene un diseño de nada del perfil que necesita. Entonces la compañía dice, estamos colgados en producción, consiga tal persona. Sí, ¿y cuánto le va a pagar? No, póngale que le vale tanto. Y entonces aparece Lucy. Y Lucy entonces va a ser la psicóloga de la empresa en primera instancia. ¿Cómo se ve? Yo quiero que la gente entienda, sobre todo los que nos van a escuchar, porque nos van a escuchar de dos bandos, las empresas y los empleados. Entonces, ¿cómo se nota cuando uno definitivamente sabe que está mal diseñado ese cargo? Mensaje en WhatsApp, Lucy, ayúdame, necesito urgente el contador porque se me fue. O estoy desesperado porque no estamos dando con los tiempos, se cerró el mes, no estamos dando, creo que necesito a alguien más, necesito manos, siempre es esa palabra, necesito manos, porque no estamos dando el resultado. Pasan dos cosas, y está el positivo de que la empresa está creciendo y está entrando dinero, pero cuando una empresa está en crecimiento implica que debo reforzar mi talento humano en el tema de que no puedo abordar todo a una sola persona. Esa persona que tiene el conocimiento, la experiencia se me puede aburrir o se me puede ir. Entonces, cuando me alzan la mano, digo, espérate, vamos a reunirnos, revisemos específicamente qué necesita y yo entro a revisar funciones y entramos a revisar cómo está el mercado, porque no es paguémosle un mínimo y ya vamos mirando y miramos un bono. No, hay que asegurar unas buenas condiciones para lo mismo, evitar esa rotación y si estoy en crecimiento, al contrario, debo asegurar que esas personas queden bien capacitadas. Claro, creo que aquí se cae de su peso la primera palabra de tu libro, desmotivado. Porque según como lo hemos visto, las empresas cuando traen a personas por traerlas, porque se han recomendado, porque sea el amigo, porque cayó en paracaídas, por lo que sea,
Ahora hablemos del empleado. ¿Cuándo? Y me encanta porque lo pones en tu libro. Y digo yo, o dices tú, no hay síntoma más evidente que llegue el lunes y usted no quiere ir a trabajar. ¿Por qué llegamos a eso? Bueno, un lunes desmotiva. Yo puedo estar cansado de ejercer una operación, ¿cierto? Llega el fin de semana, descanso y puede ser un cansancio físico. Pero cuando hablo de un lunes desmotivado, es ese lunes que me pesa en mi motivación, en mis pensamientos, en que es domingo y digo, mañana otra vez ir a trabajar, ¿sí? Pero entonces ya ahí es más una necesidad económica, porque ya estoy comprometido con ciertas cosas y pues bueno, toca ir a trabajar. Y hablando nuevamente al tema de no tener claro funciones o un salario emocional, eso hace parte que mi colaborador se sienta bien. Ahora, si no tengo unas reglas claras desde el principio, cuando yo hago una contratación y unos beneficios, pues esta persona va a sentir ese deseo que no está haciendo o no está ejerciendo sus labores al cual fueron contratados. Entonces hay que identificar por qué mi persona está desmotivada y qué debo ofrecer yo, no solamente económico, porque todo no es plata, yo. Hay cosas más allá de el día de su cumpleaños, compartir con su familia, y eso lo llevamos desde el tema del salario emocional. Oye, impresionante que las compañías no se den cuenta de eso, ¿cierto? Que le Mm. exijan al empleado, oiga, productividad, resultados, pero hoy en día hay una gran lupa sobre la salud mental y la salud emocional, ¿cierto? ¿Cómo dirías tú de una manera, cómo le hablarías tú al gerente de una compañía y al jefe de departamento de recursos humanos? Oiga, usted sea sensible a sus empleados. Bueno, hay que tocar puertas, yo no te digo que no, y en el ejercicio me ha pasado porque pues uno toca puertas y eso se ve en la operación, en la efectividad. Cuando yo voy a ir a un gerente, le voy a llevar esos indicadores. Le voy a decir, mira, en este mes cuántas personas han rotado debido al tipo de funciones que está haciendo la persona o su supervisor o su director. En tema de liderazgo algo está pasando. Si efectivamente, y voy a ser muy transparente acá contigo, si no hay un cambio, pues no puedo hacer nada. Si desde mi rol como consultora, yo me hago a un lado porque son personas que quizás no quieren cambiar su forma de pensar y conseguir talentos para que siga un círculo donde no haya un cambio es difícil, ¿sí? Y son personas que en algún momento van a tener que tomar la decisión porque este mundo tan cambiante, y tú lo sabes en la transformación que tenemos, sí o sí tenemos que hacer cambios, tanto los empresarios como los empleados, para poder asegurar que las cosas sigan funcionando, si no nos vamos a quedar pues terrible. Y lo he visto en muchas empresas operativas que ya el tema de su operatividad ya la delegan porque no dan, o sea, no dan y económicamente tampoco. Entonces, es un tema que nos toca buscar un equilibrio. ¿Cómo describirías tú a una empresa triste? Una empresa triste es esa empresa que no está abierta a escuchar, que no está abierta a los cambios, ¿cierto? Y es normal, o sea, no estoy juzgando, porque acá no hablo del juzgamiento, pero tenemos todas las herramientas hoy en día para mí, pasarnos a esos cambios. En cuanto a tristeza es no tener el personal idóneo y contrato, como dices tú, el recomendado, porque me tocó la persona que de pronto era mi amigo y está buscando trabajo y venga, ayúdeme acá. Eso es una persona triste para mí. Una empresa que le toca, mas no tiene la capacidad de exigir por lo mismo que ya establecido. Para mí esa es una persona, una empresa, organización triste. De nada, ¿cierto? Uno nunca piensa en eso. Ahora, no quiere decir que los recomendados no funcionen ni que sus amigos Ah, tampoco no, funcionen, no. obviamente no. Eh, Solo para dejarlo claro a los Han escuchas habido del que recomendados que también salen corriendo y lo he visto en el ejercicio. Me va a traer a Julanito que es muy bueno, no sé qué, pero ya en el ejercicio se da cuenta que una cosa es el amigo y otra cosa es el empresario. Entonces mi amigo yo lo veía también, pero el empresario
y es otra persona totalmente diferente. Entonces, ahí también se ven casos que se daña hasta la amistad porque ya conoce la persona real cuando es ejerciendo este tipo de cosas. Y se daña la amistad también, claramente. Pues mira que empezamos prácticamente por la mitad del título de tu libro, que es Desmotivado, Sí, ¿cierto? Que es que usted tiene el empleo, usted tiene colaboradores, ¿cierto? Hablando de estos dos jugadores súper importantes, sin el uno, el otro no existe, y que se va permeando y se le va metiendo esas cuotas de infelicidad a la vida y de angustia y de desespero y querer salir corriendo. Y luego viene la pregunta es, ¿cómo reorientar mi proyecto profesional o mi visión profesional? ¿Cómo la persona podría identificar que lo que usted acaba de sentir se trata de que usted perdió el horizonte o perdió lo que en el principio lo llamó como la atención o lo que lo enamoró? pues mira que eso es muy variado y en el ejercicio, te entiendo, yo estoy ejerciendo esa tarea, llevo 10 años y hoy me levanté y dije, ¿yo por qué hago esta tarea? Es lo que te entiendo, ¿sí? O sea, ¿cómo identificar cuando algo ya no es mío? Creo que eso funciona igual en las parejas, o sea, tú puedes llevar 5, 10 y siempre hago ese ejemplo porque va muy alineado. Bueno, en algún momento que el amor se acaba, la pasión se acaba, ¿cierto? Y es importante identificar si ya no está y debo dar el paso. Cuando ya esa zona de confort me fastidia, me incomoda, y a veces las personas lo llaman el universo, Dios, acá no vamos a hablar de religiones o otro más, pero son cosas que te empiezan a pasar. ¿Y qué pasa con esas personas? O yo lo identifico así, empiezan a tener dificultades en entregas, eh, se enferman, porque uno suele somatizar ese tipo de cosas. Entonces ya es tan aburrido esto, no sé, es un ciclo así y la vida es tan cortica que tú dices, ¿qué hago acá? ¿Sí? Y me han llegado personas así, te lo digo desde experiencia. Y yo he dado pues mis comentarios y muchas personas han renunciado, o sea, han tomado esta decisión, yo creo que también hay en mi libro. Y claro, es durísimo, es vivir esa tusa, volvemos a lo mismo de una pareja, ¿sí? Vive la tusa, la lloran y yo llóralo, vívelo, pero no te quedes ahí. Y cuando se dan cuenta que hay muchas oportunidades o quizás no era el rumbo seguir como empleados, sino como emprendedores, oye, gracias, gracias por darme ese empujón, ¿sí? A veces necesitamos que alguien nos diga como ese tipo de cosas. Hay dos puntos que tocas en el libro, me parecen, bueno, muchísimos, pero en ese momento estos dos los voy a mencionar. Uno que dice, su trabajo, su profesión no lo define, De acuerdo, ¿cierto? Hablemos de eso y luego te hago la pregunta del siguiente punto. ok. ¿Qué significa eso? Que no te define a ti tu profesión, tu ejercicio, tu experiencia. Bueno, hay personas y bueno, hay de todo, ¿no? Hay personas que quizás no estudiaron, tuvieron momentos complejos en su vida, pero tuvieron ese tema de actitud. La actitud vale más que mil cosas. Y si tú te pones a escuchar historias de los grandes corporativos, empresarios, empezaron equivocándose, la embarraron, se fueron a quiebra. El hecho de que yo tome la decisión, de pronto que estudié una cosa y me dediqué a otra cosa, no quiere decir que esté mal. El hecho de que no me salgan inmediatamente las cosas no quiere decir que esté mal. Nada va a ser perfecto, vamos a tener dificultades. Eh, no está mal que yo estudié, ejemplo, contador y resulté siendo coach, pero si me fue bien, si es lo mío, si es lo que me apasiona y lo hago tan bien, hágale, no está mal. A veces estudiamos una profesión porque nuestros papás nos dijeron que eso daba plata, ¿sí? Entonces hay que saber el trasfondo de la persona por qué lo hizo y en qué terminó y qué le funciona. Es válido, no está mal. Bueno, y el otro punto que tú hablas es el de los talentos ocultos. Muchas veces tenemos talentos que tenemos ahí a la mano, ¿cierto? Y que van a servir a favor de tu desarrollo profesional, de tu vida productiva. Cuéntanos cómo poder identificar y cómo poder abrazar y descubrir esos talentos ocultos. Bueno, una cosa es lo que yo estudio
porque podemos ser los comunicadores, los psicólogos, y otra cosa es ese talento, ese match que yo tengo. ¿A qué me refiero? A de pronto fortalecer competencias como temas de servicios, temas comerciales. Esos talentos son muy innatos de nosotros. El saber escuchar, a veces nos cuesta escuchar. Y cuando nos permitimos escuchar, identificamos muchas oportunidades, no solamente de hacer negocios, sino de hacer conexiones con muchas personas que a largo plazo van a ser un puente para nosotros, para ese crecimiento que queremos hacer. Te entiendo. Mencionas algo, me encantó mucho y de hecho lo tengo como mis notas prioritarias y es, si la autoconciencia es el mapa que nos muestra dónde estamos emocionalmente, la autorregulación es el timón que nos permite dirigir nuestra embarcación. Eso en términos de la desmotivación, porque ya nos vamos a ir al desempleo, de la desmotivación. ¿Qué quiere decir la autoconciencia y la autorregulación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo utiliza uno esas cartas? Bueno, la autorregulación, digamos que son términos más enfocados a trabajar acá. En el libro hay un capítulo del libro que habla del ser. Casi siempre todo el mundo nos dice trabaja el hacer, ¿no? El hacer la hoja de vida, el preséntate bien, tu postura y págame este plan, porque se menciona también pues ya en el contexto que tenemos a nivel global, pero nadie te pregunta cómo trabajar acá, cómo estás tú actualmente, ese es tu diagnóstico. Entonces, los autos me permiten primero hacer una introspección de cómo me siento y nadie más, nosotros mismos, ¿sí? Y la autorregulación es eso que me permite decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué sigue? ¿Sí? O sea, ya, listo, ya lloró, te lo dije ahorita, lloramos, vivimos la tusa, porque eso es una tusa laboral, eso duele, no te imaginas. Un luto Y total. uno duele y llora y uno le, todos son culpables y uno es la víctima. Entonces, ¿qué hacen la victimización? ¿Sí? Entonces, es buscar esa regulación que me permite volver a mi estado normal, a mis emociones y decir, bueno, ya, hay que seguir, no hay de otra. ¿O qué más hay? ¿Sí? Entonces, esa brújula que dice, hay que seguir adelante, hay que seguir este camino, vamos a hacer esto y esto. A eso, digamos que alude esa frase. Vale, genial. Los desempleados, Dios mío, esto es un tema impresionante porque el desempleo permea todas las áreas de la vida. La autoconfianza, la autoestima, la autopercepción, ¿cierto? Y por lo tanto, de ahí para adelante empieza todo a caerse como fichas de dominó, ¿cierto? Lo he vivido, lo viví en un momento muy crítico en 2 episodios de mi vida y es como estar enfermo, porque nada te funciona, nadie te quiere, tu vocabulario habla y bota esa enfermedad de la ausencia, de la carencia, hasta que llega la peor parte, que es la palabra de la pobreza. Hablemos de estos casos, porque creo que esto es lo más importante. ¿Y por qué tocaste este tema en tu libro? Bueno, creo que todos hemos estado, creo que tú y yo hemos hablado de estos casos, Dios. Decir que no hemos estado en una situación abrumadora y tenemos palabras feas y nos tratamos mal. He estado ahí también, lo hablo de mi experiencia. Creo que en una parte de mi libro hablé de mi proceso como tuve mi hijo y tomé la decisión de ser madre y dije, voy a quedarme con mi hijo. Em, y bueno, hago un paréntesis acá, no era que estaba re mal, sino que obviamente los ingresos de una sola persona, en este caso mi esposo, y yo estaba acostumbrada a tener mis ingresos y tener mi dinero y pedir hasta para la crema de la cara, para mí fue abrumador, fue algo que, o sea, estaba así, llegar a estar así, dame todo. Y claramente el trabajo de la casa es un trabajo que no es remunerado porque todo el tiempo estás haciendo cosas, no solamente con ese ser que tienes a cargo, sino los demás, pero que no tiene como una remuneración, ¿sí? Me sentía así, me decía cosas feas,
pero ya viví mi tusa, como dices tú, y dije, ya no más estuve abajo, en el sentido de que ni siquiera me nacía arreglarme porque yo decía, ¿para qué si estoy en la casa? Ah, pues hice mis arepas, mis sándwiches, mi mamá estuvo en ese proceso, yo, bueno, hagámosle. No me da pena decirlo porque yo pienso que lo peor es quedarse uno en el dolor y en el que soy la víctima. Cuando tú tomas ese tipo de decisiones, obvio, me dio pena, no te voy a decir que no, pero ahorita lo cuento con una experiencia de vida porque en ese momento entendí que estoy hecha para cosas grandes y que puedo hacer una cosa ahorita y que no me funcione, no me voy a abrumar porque sé que puedo tener otras alternativas. Y eso no me quitó nada, acá estoy y me enorgullece contar esta situación. Sí, me encanta eso. Además que fue muy divertido como lo narraste en la parte del libro, en la primera parte del libro, donde dices, bueno, yo también estuve desempleada porque me sentí inútil, pero estar en casa o hacer los trabajos de casa no quiere decir que sea menos útil, no, para nada. Y me encantó una reflexión que le invitas a la gente a hacer y es, mientras usted esté en su proceso de búsqueda de empleo, usted trate de emprender, porque no necesariamente le va a representar dinero, le va a representar un movimiento cerebral y de emociones que no lo va a dejar ahogarse. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú que estás directamente involucrada con personas que están desempleadas? Cómo se les nota? ¿Cómo los ves tú? Bueno, esa Desde situación, los ojos de reclutadora, por supuesto. sí, claro. Bueno, desde los ojos como profesional en psicología y desde los ojos como reclutadora, es una situación que genera ansiedad, baja autoestima. Y algo muy cierto es, tu mente es traicionera, o sea, tu mente te puede decir que eres lo peor del mundo y tú te crees el cuento. Entonces es jugar con mi mente y para mí mi invitación es ocúpese, haga el ejercicio, haga las tareas. Yo doy unos tips ahí en el libro y pues ahorita no voy a entrar a nombrarlos. Pero cuando le ocuparse es, en vez de estar llorando y pensando qué voy a hacer, pues voy a empezar a reforzar mis competencias, tú ahorita lo dijiste, en temas de qué voy a aprender, qué me está dando el mundo ahorita, marketing, temas de la IA, pues prepárese para cuando llegue esa oportunidad. Yo tengo la teoría, así no la haya ejercido, pero tengo el conocimiento y tengo un bagaje interesante. Una persona cuando va a un proceso de selección y está ansiosa y te llama ya es una persona que como que uno como con reclutador no le dice: "Espérate, ya porque me va a generar en su ansiedad, en su ejercicio, pues la va a seguir embarrando", ¿sí? Te voy a contar así rápidamente un caso, un comercial, hablaba y hablaba, claro, él llevaba como 8 meses sin trabajo, y lo entrevisté y le dije: "Ven", y entré de modo coach, "Ven, deja de hablar tanto y dime puntualmente cuál ha sido tu resultado". Le di el chance pues, de que se presentara a la empresa porque yo lo pasé. Obviamente le dije, por favor, ten en cuenta los tips que te dije y créete el cuento, eres un buen comercial, pero no necesitas hablar tanto, lo muestras en el ejercicio, en números. Cuando esa persona fue, la recibieron y él está supremamente agradecido por esa situación, ¿sí? Entonces a veces son cositas que nos toca trabajar acá y que la misma ansiedad nos gana. Entonces, ese es mi mensaje, o sea, es trata de estar ocupado, ocupa tu mente, así sea haciendo ejercicios, crea unos hábitos. Yo sé que eso todo el mundo lo dice, pero cuando tú lo haces conscientemente, tu mente se va a dar cuenta que dice, bueno, este no está tan, no lo puedo invadir, entonces no, vamos a trabajar cosas diferentes. Y te das cuenta que sí, porque llegas a una entrevista y ya estás de una co- corriendo o te callas o empiezas a llorar, entonces no, o sea, no hay que demostrar esas debilidades. Tremendo esa parte, me pareció muy profundo y la verdad muy sensible y compasivo con tu libro, cómo tratas a las personas que están en el proceso de estar desempleados, desesperados además. Tranquilícese, ocupe su mente y ahí viene lo que me encantó, por eso te lo dije, autorregúlese, porque se le va a notar cuando tenga la primera oportunidad de una entrevista, ¿cierto? Respira, date tiempo, o sea, tienes todo. Sí. Y la otra, que hay una gran cuota de realidad
Y me fascina esta parte que me gustaría que habláramos ahora y es el reencuadre de su visión. Si usted se dice, es que yo no sirvo para nada, no hay ningún empleo que me funcione, todos me quieren explotar. ¿Cómo invitas tú? ¿Qué significa? ¿Cómo invitas a reenfocar la mirada y qué significa eso, entre otras cosas? Bueno, eso es baja autoestima, es obviamente una persona herida, son personas que el mismo ejercicio, el mismo trabajo lo opacaron y pues son personas que de pronto se quedaron ahí en ese círculo, no sirvo, no soy capaz. Afortunadamente cuando estamos en esas vibras, todo, o sea, ahí sí como dicen, me llovió, me cayó de todo, me dejó el bus y hay días así, ¿no? Nunca te ha pasado, o sea, hay días en que Todos tú, los días. pucha, salí y llovió y yo no traje la sombrilla y fuera de eso me pasó esto, llegué tarde. Pero bueno, son situaciones de cómo yo lo abordo o sigo pensando al otro día, no, eso fijo, hoy también me va a llover, ¿sí? Entonces, si yo me estoy atrayendo esas cosas, así me va a ver la gente y te lo digo en una entrevista, entonces, o empiezan a hablar mal y eso acaba para también las personas de sus jefes y es que él no me entendía, él, o sea, toda la culpabilidad de su jefe. Entonces ya uno percibe una persona que está muy cargada de cosas, que no ha sanado. Entonces yo lo que les digo es, bueno, vamos a sanar eso que ya pasó. Si quieres darte el chance de seguir en el mismo trabajo, hazlo, y si no, ya, empieza de cero porque eso no es lo suyo. O sea, usted está mal. O sea, usted está mal en el sentido es, estás trabajando en algo que no lo hace feliz. ¿Y por qué está ahí? Sí, por lo económico, pero debemos empezar a tratar eso que me motiva, eso que ese propósito que yo tengo en mi vida. Entonces ahí entramos a trabajar cuál es mi propósito, para qué estoy haciendo las cosas. Bueno, súper bien. Todo esto es un capítulo de salvavidas, ¿no? De la gente que está ahí. Y lo digo porque, aunque siempre he sido empresario, he trabajado por mi propia cuenta, me he visto en la necesidad de decir, oiga, necesito facturar, ¿cierto? Y necesito echar mano porque mi creatividad se secó, pero entonces no sé cómo reencuadrar mi perfil, no cabe en ningún lado, presento miles, cientos de hojas de vida, que inclusive tú has sido mi coach de temas de reorientación e identidad profesional. ¿Cómo puede la gente gestionar el no? Además que voy a aprovechar, te voy a hablar en vocería de los desempleados que tienen entrevistas y jamás las personas que están en tu posición nos dan un feedback de por qué no fuimos. Entonces, la pregunta va, ¿cómo se gestiona el no? ¿Y cómo le ayudamos a tus colegas a que nos den una retroalimentación? Bueno, digamos que el no, no hay que verlo como lo negativo. El no es qué debo fortalecer o qué debo mejorar o qué pasó. Siento que en una entrevista uno sabe, ahora bueno, todos los colegas ojalá pudieran dar una retroalimentación como a veces de pronto yo fui con este comercial. Eh, pero trabajar el no, no desde el duelo o de la negación y ya definitivamente no, sino, y creo que nos pasó con los dos, y es identificar si esa hoja de vida o eso que estoy buscando, si realmente apunta tanto mi hoja de vida como mi experiencia. Es primero identificar cómo lo estoy haciendo, porque a veces queremos o en nuestra necesidad de hacer las cosas o de emplearnos buscamos lo que no, pues yo también sé, por ejemplo, cocinar, pues miremos a ver, porque no me sale de psicóloga. Perdóname este ejemplo, pero es algo que pues tengo que darle muy, muy enfoque hasta lo más mínimo desde su hoja de vida y realmente si es lo que quiero, ¿sí? O sea, porque pues uno en el ejercicio de la entrevista, uno se da cuenta, sí, uno puede mentir o puede cañar, como decimos los colombianos, pero uno se da cuenta ya, ya en preguntas puntuales o con el jefe inmediato, se va a identificar que quizás no era el tiempo o no cumplía con la experiencia, ¿sí? Nos ha pasado con otros casos y tú lo sabes. Y a veces tenemos que esperar un poquito y fortalecernos y volver a intentarlo. Eso no quiere decir que esté mal, pero siempre sacar las cosas buenas. Bueno, ¿qué me pasó? Ahora yo que los invito, si no tienen retro, pregunten. A mí me ha pasado también. A veces se me olvida dar la retroalimentación y yo lo que digo, no, es fortalecer esto, esto. No está mal, no lo veamos negativamente, pero sí pidamos retroalimentación, eso es muy bueno,
Y uno lo hace. En mi caso yo lo hago, trato siempre de retroalimentación, pasó esto, esto, o no me dijeron esto, o definitivamente la empresa no se ajusta a tu perfil, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación, que lo pueden trabajar también. Sí, vi y le dejaste un mensaje cifrado, pues cifrado no, le dejaste un mensaje a tus colegas y es, si eres quien da la retroalimentación, como en el rol de psicóloga, tu empatía te permite hacerlo de una forma que empodere al candidato, no que lo desmotive. Qué bonito eso. Ojalá pudieran tus colegas ser sensibles al tema. Obvio, pues darle retroalimentación a 400 personas que se presentaron, puede que no. Bueno, hablemos de esta parte que poderosísima en tu libro. Si mi querido amigo usted está desempleado, usted niña está desempleada, por lo tanto también perdió la motivación y está desesperadísima, tremendo mensaje que le enviaste cuando dices, comuníqueselo a su familia y a sus amigos. Cuéntanos eso. Bueno, te lo digo por todo eso han sido experiencias. O sea, tú lees mi libro y creo que tú también estás en el libro. Han sido experiencias que he vivido, han sido cosas que me han pasado en el ejercicio también. Esta experiencia que pasó, pues obviamente era un supercargo la persona de pronto que se quedó en esta situación y tú sabes que cuando se tiene como una imagen, pues difícil, o sea, yo qué le voy a decir a mi familia que yo era la gerente o era, mejor dicho, en la superempresa y me sacaron. Entonces, es como yo entro primero a bajar mi ego, porque pues es normal, es mi ego de profesional, de que yo hacía esto, lo manejaba así. Hay que bajar la cabeza y no pasa nada. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando hablo de contactos o familiares, son los que nos van a dar soluciones. A veces nos abrumamos mucho en nuestra cabecita y el mismo esposo, la misma hermana, no, pues hagamos esto, organicen, nos pueden dar ideas en temas financieros, podemos hablar con el banco, podemos mirar cómo podemos ajustar esa deuda. Está el hermano que te dice, ven, pues apóyame unos días acá y ha pasado en el ejercicio, pero a veces el ego o nuestra misma frustración no permite que nos abramos y si nos abrumamos y nos metemos solo en el problema, no vamos a poder tener como esas opciones, ¿sí? Y cuando trabajamos en equipo, las cosas funcionan mejor y eso aplica para todo, aplica a nivel laboral y aplica a nosotros mismos. Cuando tenemos un hogar es un equipo de fútbol, todos debemos hacer cosas, pero solos no vamos a ser capaces de pronto buscar la solución. A mí me encantó ese reencuadre que le invitaste a decir a la gente, venga, mire, no se coma ese cable solo, cuénteselo. Si usted está solo, cuénteselo a su familia, a sus amigos. El networking y las relaciones que tenemos alrededor son puentes, ¿no? Pero láncele la cuerda a los puentes, no los queme, no los tumbe. Y si usted está en pareja, también socialícelo, Total. pues porque usted angustiado, su pareja no sabe, sus hijos no saben, quizás el ritmo de vida continúa como venía, como cuando usted estaba empleado, y las cosas hay que ponerlas sobre la mesa y decir, hey, aquí hay que hacer unos reajustes, ¿cierto? Te felicito, me encantó, me pareció una parte supremamente sensible de decirle a la gente, no se coma esto solo, porque este juego se gana acompañado, Sí, ¿cierto? De ahí viene la parte que pones sobre la mesa del networking y de hablar con mentores. ¿Qué significa? ¿Por qué lo pusiste? ¿Qué espera la gente? ¿Qué podría esperar la gente de eso? bueno, sí. Hablando de crear contactos, contactos hace parte del networking, pero cuando hablamos de contactos, contactos de calidad, ¿sí? Hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa frase está más trillada, pero me refiero a si mis contactos son mi amigo, el que tomo cerveza, pues obviamente no me va a dar soluciones. Hablo contactos importantes, hacer una lista de contactos quizás de las personas con las que yo trabajé, mis compañeros de trabajo, hacer una lista, ¿sí? Ahora, si yo estoy como en el mismo nicho de mercado, llamémoslo así, si yo trabajo en una empresa de transporte, por ejemplo, esta empresa B podría revisar quién me puede contactar ahí o quién está trabajando de los que quizás me conoce.
Eso me permite abrir la brecha a tener más oportunidades laborales. Cuando yo hago esa lista, cuando no quiere decir que me dé pena, lo voy a contar con drama o victimismo, no, sino ven, mira, me pasa esta situación, estoy en busca de empleo, por si necesitan algo, si sabes algo. La persona va a tener esa idea en su cabeza, ¿sí? Es lo que yo hago cuando recibo a las personas y están en ese proceso de búsqueda de empleo. Identifiquemos esa lista de contactos, quienes pueden ser contactos para ti, ¿sí? También están los familiares, volvemos a lo mismo. Nuestra red de contactos tenemos muchos, pero a veces no las identificamos. Y en el networking trabajamos así, entonces que se haga una lista de empresarios, amigos, familiares, en los cuales usted identifique una necesidad. Y eso es lo que yo aprendí en networking y siento que a mí me ha funcionado mucho y va de la mano con un mentor. He recibido oportunidad y me encanta estar como muy actualizada. Fuiste mi mentor y siempre te lo voy a agradecer y quizás a veces tú mismo no te crees el cuento y te invito a que te lo creas porque eres muy bueno en lo que haces y tú lo sabes. Y yo soy, he sido el resultado de esas cosas que quizás tú me has guiado y lo mismo puedo decir de pronto otras personas que han estado conmigo y han sido el resultado de eso. Y es lo más bonito que uno puede dejar en las personas. Eso que tú impactas o esa huella que hacen las personas que se crean el cuento realmente. Entonces es importante estar tener esa red de contactos. Cuando hablo actualizado es no solo lo podemos hacer, a veces no tenemos esa facilidad de autocapacitarnos, gestionarnos, pero sí buscar una persona que nos oriente, haga esto, mira esto, tengo esas herramientas y mira que eso funciona, pero siempre hay que quererlo de corazón y tener mente abierta, porque si no lo hacemos, tú puede que hagamos esto, pero si yo no lo hago, no estoy consciente y me quedo en el dolor, pues no voy a ver resultados. Es verdad, yo creo que tu libro tiene dos verticales muy, muy importantes para los que están desempleados, desmotivados y a punto o ya fueron despedidos. Y es autorregúlese, contrólese, llámese a la calma, ¿cierto? Nada es tan definitivo ni nada es tan permanente. Se acabó de dar cuenta, mi querido ex empleado, que Mm, tampoco era tan permanente. Pero tampoco va a ser permanente ese estado de un pequeño limbo laboral, que además si usted lo ve, y ahí viene la otra vertical que te digo que es muy importante y es reencuadre. No se coma un solo cuento. Hay muchas. Si a usted dice que se le acabó la vida porque lo despidieron, tiene toda la razón. Pero si en cambio dice, me despidieron y me terminaron haciendo un favor, también tiene toda la razón. Usted tiene la razón, depende del encuadre que usted le dé. Y te agradezco en nombre de todas las personas que sé que están ahí, porque soy muy sensible a ellos, al equipo de que no sabemos por dónde coger en algún momento de la vida, teniendo todas las herramientas. ujú. Pasemos a la parte del hacer. Hoy en día, en LinkedIn salen cualquier cantidad de ofertas laborales. Tu hoja de vida tratas de actualizarla y tienes mínimo unas 7 versiones de hoja de vida. Sí, es cierto. Danos un kit de herramientas para prepararnos en la consecución y aplicación de empleos. Bueno, te voy a decir lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿sí? Claramente hay que, pues, actualizar el perfil, hay que mostrar más que sea una hoja larguísima de unas 5 hojas. Es una hoja, máximo dos hojas, donde resuma tu experiencia, pero más que tu experiencia, tus logros, ¿sí? En números, de pronto en cambios, ¿sí? Estaba este proceso, pero estaba, no sé, en un modo de diagnóstico y yo llegué y ya lo implemento, ya le hago seguimientos y hablando ya algo muy puntual. eh, y palabras claves. Para mí, ¿qué son las palabras claves? Volviendo de pronto al software que manejan ahorita, que son algoritmos, que son inteligencia artificial. Debemos abordarnos mucho a eso que está ahorita en tendencia en parte de reclutamiento, porque si hay algo nuevo, pues todas las empresas abordan a lo nuevo. En selección, pues tenemos software que maneja la IA, que maneja algoritmos. Entonces, ya un reclutador no es la persona que se sienta en la hoja de vida, sino la aplicación o el software o la plataforma. Lo que hace es que me analiza la hoja de vida y me la pasa. Entonces, muchos se pueden quedar por eso, ¿sí? Y son cosas que la gente no sabe
y sigue con su formato. Hay muchos que manejan ese viejito, ¿cuál era? El de Minerva. El Minerva azul de la miscelánea. Ay, Sí, qué y lo pecado. cuelgan. Entonces, son personas que de pronto no tienen esa habilidad, nadie le ha dicho: "Ven, no lo hagas así, ve a una papelería", qué sé yo, que te lo hagan, o tu hija. Son personas de pronto que debemos entender el contexto. Yo acá no estoy juzgando a nadie, porque es lo que nos ha dado la vida, las creencias que tenemos, el entorno social, pero sí debemos tratar de abordarnos a eso. Entonces, ¿qué pasa? En el ejercicio, cuando esta plataforma nos recluta o nos hace las hojas de vida, se pierden muchas personas muy valiosas y muy buenas. Y si no nos ajustamos a eso, pues simplemente vamos a seguir patinando, patinando en lo mismo. Entonces, de ahí parte hablando de lo que tú dices de mejorar la hoja de vida. ¿Qué no debemos hacer en tema de hoja de vida? Pues una hoja de vida larga. Escribirle al reclutador. Mira, yo miro mi perfil hablando ahorita y tengo como unos 300 mensajes. No me da el tiempo. O sea, si tú tengas un perfil bueno, no me da el tiempo, ¿sí? Lo que mi invitación es, no hagan eso porque también cuando tú vas desde la escasez, volvemos a lo mismo, o del dolor que voy a hacer o del desespero, pues los resultados no se van a ver. Entonces, nada, haz tu hoja de vida, envíala. En el dado caso, por ejemplo, yo miro mucho mi correo, más que me escriban en LinkedIn porque el tiempo no me da yo te lo mostraré y tengo demasiadas notificaciones. Entonces lo que hago es revisar hoja de vida que me lleguen al correo. De pronto, si buscar un correo, una buena presentación, no tan larga, ser muy puntual, porque a veces uno lee y lee y uno dice, esto lo sacó de la IA. Perdóname, pero como hoy en día la IA se presta para todo. Ser muy natural, muy transparente. Está bien la inteligencia artificial, pero en un momento de esos eres tú. Eres tú. No necesito que me muestres cosas que no son. Ese es mi consejo, digamos, a nivel general. Bueno, ¿recomiendas tener varias hojas de vida o tener una sola hoja de vida? Depende. Digamos que si yo trabajé mucho tiempo como psicóloga de selección, te voy a hacer mi ejemplo, pero también tengo un perfil de coordinadora, pues lo puedo hacer, puedo manejar eso porque de pronto mi perfil como coordinadora es muy alto y las oportunidades son muy, muy pequeñas, ¿sí? Podría yo empezar como una profesional, puede ser en selección, que es mi fuerte, por ejemplo, y ya en el ejercicio, si veo que es una buena empresa, sé que voy a crecer. A veces nos toca empezar y darnos a conocer, y me ha pasado en la experiencia propia, me doy la oportunidad de que mi salario se compensa a ese cargo y ya sé que en el ejercicio puedo crecer si es una empresa grande. Entonces, podría manejar y tener más posibilidades de pronto de empleo. Bueno, pues dándole cierre a este encuentro, te agradezco mucho. Qué buen cabezazo, qué buena jugada te hiciste escribiendo el libro desde esas áreas del hacer, del ser, de la autorregulación, del autoconocimiento, ¿cierto? De que se reidentifique. Tranquilo que esto no quiere decir que usted no sirva. Me pareció muy lindo, un libro que de verdad lo recomiendo, súper fácil de leer, muy, muy ágil en la lectura. Qué bueno, te felicito. ¿Alguna vez te habías imaginado escribir un libro? Lo escribí mi mapa de sueños, lo escribí contigo. Y bueno, volviendo a eso, quiero decirles que los sueños sí se cumplen, porque no solamente es visualización, sino colocarle acción. Y las acciones, ¿cómo se colocan? Cuando tú colocas metas a corto plazo, ¿sí? Funciona y es muy bueno y creo que a ti te lo agradezco muchísimo, porque yo miro ese plan de trabajo que hicimos hace muchos años y se ha cumplido el 80%. Entonces, los sueños sí se cumplen, pero los sueños no son sueños de que me los imagino y que me dibujo un mapa de sueños, porque así me dice TikTok o me dice las redes o me dice sí. Ujú. Hay que meterle acción, hay que meterle un plan de trabajo y hay que trabajar en nosotros. No solamente en de pronto en prepararme, sino acá adentro. Y se van a dar de cuenta que eso sí funciona. Cómo te ve tu esposo? ¿Cómo te ven tus hijos? Que ahora mamá tiene un libro. Pues me admiran mucho, se sienten orgullosos. Los amigos de mi hija, son adolescentes, me siguen en TikTok, entonces, la experiencia es muy linda porque ellos también me admiran mucho. Entonces, Mari
es súper orgullosa de su mamá, mi esposo también. Quizás él tampoco lo dimensionó en algún momento y él me lo dice, yo no creí que llegaras pues a hacerlo. No lo juzgo, es normal, a veces uno no piensa que la persona vaya a alcanzar eso. Igual, pues yo sé que eso no se queda solo ahí, yo sé que van a venir más cosas, acá lo tengo. Es como un hijito, eso es como un hijito y es el comienzo de cosas que vienen grandes y así lo visualizo y así va. ¿Cómo te soñabas el resultado de este libro en términos de lectura? ¿Quiénes, a quiénes querías llegar? ¿Quiénes querían que supieras que tú habías escrito un libro y quiénes que querías tú que tuvieran ese libro en la mano? Bueno, te confieso que esto, o sea, esta idea viene de hace mucho tiempo, creo que tú lo conoces, pero no había como de dónde, o sea, cómo lo hago y es normal, pienso tú que eres experto de pronto ya, que ya es una trayectoria más grande con tema de libros. Entonces está la idea de escribir y de situaciones, pero cómo lo abordo, cómo lo analizamos. Y pues me puse a pensar, ¿qué hago todo el tiempo? Pues escuchar a la gente, escuchar sus dolores, conocerlas, permitirme identificar que de alguna forma yo puedo impactar vidas dando unas herramientas y no solo eso, sino dar la opción de un trabajo, ¿no? Porque finalmente llegan a mí, yo soy el primer filtro para que ellas puedan estar. Pero pensé en el otro lado de, bueno, y si esas personas tuvieran esas herramientas, ¿cómo sería eso? O sea, ¿cómo funcionaría? Y ahí empecé como el detrás de cámara de lo que yo vivo, buscando personas, mira, esto lo debes hacer y esto es lo que no debes hacer. Y no solamente es que no lo hagas, siéntalo, siéntalo, porque a veces nos cuesta reconocer, reconocer que debemos mejorar cosas. De alguna manera, cuando nos la dicen, nos duele o nos da rabia, ¿cierto? Nos sentimos mal, pero nos queda sonando. Entonces, por eso fue esa necesidad, fue un ejercicio de ideas y miremos acá y me pasó esto. Empecé a recordar situaciones y fue una experiencia muy bonita, el resultado lo amo, no te imaginas, es lindo y es fácil de leer, no es difícil porque es muy enfocado a que la persona lo entienda. Vale. En tu libro ofreces una asesoría, un diagnóstico de su hoja de vida, de su proceso, de su reidentificación profesional. Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, dónde te encontramos, muéstranos el libro y en dónde lo podemos encontrar. Bueno, tú dijiste algo muy importante que trabajo las empresas y trabajo con las personas. Este libro pues obviamente va enfocado a las personas, a esas necesidades. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues está en Amazon. em, Acá lo tengo, lo pueden buscar con este nombre. Y en el libro sí hay una parte de asesoría. Esa asesoría es tener un diagnóstico de cómo estamos actualmente. Pueden llegar ahí a, pues, a mi WhatsApp y ya directamente pues podemos hablar, sacamos una agenda y revisamos en qué situación te encuentras. Porque una cosa es estar desempleado, que estoy buscando, digamos que todo el tiempo empleo, pero no me he podido ubicar por algo. Y lo más fuerte siento yo que es el despedido, ¿no? El que ya llevaba muchos años, de pronto está a punto de pensionarse y lo es algo muy importante, el tema de la edad. Entonces es identificar en qué estado estoy y qué puedo empezar a hacer. Entonces, ese es como el diagnóstico que hay ahí. Me encuentran en redes sociales como Lucy Rolón Consultora. Estoy como muy abierta a, pues, a escuchar, a que me escriban, ¿sí? Entonces, no sé qué más dudas tengas. En LinkedIn, ¿cómo te encontramos en LinkedIn? Estoy como Lucy Catarina Rolón. Bueno, pues mi querida, de verdad te aplaudo, tremendo golazo, empezaste el año de una manera fantástica. No me quiero ir sin preguntarte qué viene en adelante después del libro, este libro, qué derivados tiene, qué podemos esperar de ti. Bueno, estamos trabajando varias cositas, la idea no es contar, ¿cierto? Pero que se viene, pues vienen obviamente un plan de hacer conferencias. Ya estamos trabajando en ello. Y quizás sí, yo creo que vendría la parte 2 de esto, porque esto hay muchas, muchas cosas que este año nos ha traído, bueno, grandes desafíos, no solamente a los empresarios, sino también a las personas.
y también en qué generación nos encontramos. Entonces tenemos mucho de dónde trabajar. En esta parte de gestión humana es algo es un universo. Entonces, no te voy a contar puntualmente, pero sí estamos trabajando en ello. Bueno, pues querida, mil y mil felicitaciones, un orgullo también de mi parte ser tu amigo, ser parte de la historia de este libro, de mucho de tu camino y de verdad que ha sido un privilegio estar en tu trayecto. Y para los que nos escucharon, muchísimas gracias. Esto se llama Detrás de Letras, todo lo que le pasa a una persona que escribió un libro y en este caso, pues estuvimos con Lucy Rolón que nos contó por qué escribe un libro que se llama Desempleado, desmotivado, ay, perdóname, Desmotivado y despedidos. desmotivado y despedido. No, pero lo voy a decir bien. Desempleado, desmotivado y despedido. Gracias. Qué buenísimo libro, de verdad, un cabezazo. Y para todos, pues bueno, nos van a ver. Gracias. Gracias, Johncito. Pues nada, no se pierdan la oportunidad de escuchar este podcast, también pues ver de pronto la información que estamos subiendo en redes y estamos hablando lo que necesiten, pues ahí estoy para ustedes. Muchas gracias. Vale, Que estés besito. bien. Chao.